unas imágenes siempre transmiten mucho más que lo que podamos contaros aquí, ¿no? Es una zona pues, que tiene un paisaje increíble y muchas cosas muy, muy interesantes y sobre todo una cultura y unas gentes, ¿no? que siempre que vas allí pues siempre te apetece volver, es como un sitio que te engancha, el desierto. Y bueno, y con toda esa, de alguna manera, todo eso que evoca este sitio, pues desde la Asociación Jarir, pues llevamos un montón de años yendo a esta zona y bueno, en consecuencia de todo ese trabajo, esos viajes, muchos viajes de turismo que hemos hecho allí, pues han surgido estos proyectos que ahora vamos a presentar un poco de manera breve. Soy el presentador de la Asociación de Jóvenes de Jaselaviet, que es una asociación de jóvenes que está en el norte de Jaselaviet, no, en el sur de Marruecos, en el pueblo del desierto donde viven los nómadas. La asociación de jóvenes tiene como unos objetivos que está formatando a los jóvenes y al mismo tiempo aterrando a las chicas para hacer algo, porque ahí en nuestra cultura olvidamos a los chicas. Y también aterrar como a los abuelos por participar a los como antiguas historias. El coordinador de Museo de la Cultura Nómada. Antes de todo, voy a agradecer a todos la Asociación Jarir de Valencia, que está apoyando a nosotros mucho ahí, que trabajaron con nosotros para hacer un local de la Asociación de Jóvenes, que tiene muchas cosas, como un local muy grande, por hacer las actividades, para ayudar a los jóvenes.